Vamos a ir ahora al Salmo 31, hermano. Salmo 31. Vamos a estar viendo todo el Salmo. Vamos a leerlo todo en porciones en esta mañana. Salmos 31, seguimos en la misma serie. Nunca seré el mismo. Y el título del mensaje de esta mañana es Nuestro refugio en la oración. Hay veces, hermanos, que estamos perdidos, que estamos inconsolables, que pensamos que el mundo se termina, que ya no hay esperanza para nosotros, porque tenemos una herramienta que no usamos, y esa es la herramienta de la oración, la herramienta en la cual el Señor nos ha provisto para que nosotros nos comuniquemos con Él. Y yo le quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes ha pasado por un momento difícil? Yo creo que si somos honestos, todos nosotros levantamos no solamente una mano, las dos manos, y si pudiéramos también levantamos los pies. Todos hemos pasado por un momento difícil. Ahora, recuérdese la última vez que usted pasó por ese momento difícil. ¿Qué es lo que hizo usted? ¿Cómo reaccionó? ¿En dónde buscó ayuda? O a lo mejor no buscó ayuda. A lo mejor se encerró en su burbuja del momento de desesperación y se quedó ahí deprimido sin hacer nada. Bueno, en porciones de las Escrituras, por ejemplo en ese Salmo 31, pareciera como que el salmista se está lamentando, está en depresión, está triste. Y sí es verdad, tiene depresión, está triste, pero no se queda caído. No se queda caído. Yo a mis hijas les enseñé, desde que estaban pequeñas, hay un canto que dice: We fall down and we get up. Nos caemos, pero cuando nos caemos, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos, sacudirnos y levantarnos, es verdad. No nos quedamos como hijos de Dios, como cristianos, no nos quedamos en el momento de dificultad encerrados en ese momento, como si fuera una cárcel. Más bien, hermanos, los momentos difíciles para el cristiano son una oportunidad. Son oportunidad. Y en esta mañana quisiera presentarles a ustedes esta posibilidad. Hemos pasado todos por momentos difíciles, por peligros, por temores, por dificultades y tribulaciones. Todos tendrán su propia historia de los momentos cuando han pasado por dificultad. Y este salmo, hermanos, es un salmo de lamento. Un salmo de lamento y de alabanza que escribió el salmista David, el rey David, que estaba pasando por algo difícil. Usted sabía que el salmista David no era un extraño a las dificultades. Él pasó por muchas dificultades a través de su vida, hermanos. ¿Cuántos se recuerdan de alguna dificultad? Hubo un hombre que fue el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl, que cuando vio Saúl la gracia de Dios sobre la vida de David, empezó a perseguirlo, quiso matarlo no una vez, más de una vez. Quiso someterlo, quiso guardarlo o mandarlo a hacer cosas de modo que pudiera perder la vida. Lo que lo motivaba a este rey Saúl era el celo, era el pecado humano. Usted quiere leer más de eso, puede ir a 1 Samuel capítulos 18 y 19. Otra dificultad que pasó también el rey David fue la muerte de un hijo. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una situación similar? En este caso, la muerte de su hijo fue algo que Dios así diseñó. Fue un momento que leemos en capítulo 12 de 2 de Samuel, que vino y él entendió que era por disciplina de Dios porque él cometió un pecado. Ese hijo nació del pecado que él cometió con Betsabé, cuando él tarde, en lugar de estar en la batalla, se levanta tarde, va a la azotea, mira a una mujer que no le pertenecía, la manda a llamar, se acuesta con ella, peca, y después de pecar, él escucha, le hacen saber que está embarazada, trata de esconder el pecado en lugar de arrepentirse. Llama al esposo que estaba en la batalla, y fue una serie de pecados que David cometió y su hijo muere. Él también tuvo un hijo que se levantó en su contra. Un hijo que era
uno de sus hijos que se rebeló en su contra. Usted quiere leer eso, puede leerlo en 2 Samuel 15:20. Y por él no querer enfrentarse en contra de su hijo, él decide dejar el palacio y le deja el reino. Y después su hijo, usted puede leerlo, hace un montón de barbaridades para avergonzar a su padre. Él tuvo la pérdida de su propia familia y la familia de sus guerreros en una ocasión, cuando por pecado propio también, pecado humano, él toma una decisión sin consultar a Dios. Y cuando dejan él y sus guerreros se van a hacer algo, dejan a sus familias, llega un ejército y se los lleva cautivos. David conocía el sufrimiento, así como el sufrimiento que hemos pasado todos nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos al sufrimiento. Por ahí dicen que el evangelio no es un evangelio de sufrir. Incluso hay una organización, porque en mi iglesia le voy a decir, que se llama, que tiene un título que dice: pare de sufrir. Hermanos, no pisen esos lugares, no los pisen. No, porque ¿sabía usted, hermanos, que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano? El que seamos cristianos no nos hace exentos de sufrir. Vamos a pasar por tribulación, por dificultades, pero la diferencia entre nosotros y aquellos que no tienen a Jesús es que Dios está con nosotros cuando pasamos por el momento difícil, y podemos tener esa confianza, hermanos. David conocía bien el sufrimiento y este salmo es prueba de ello. Él es el autor de este salmo. Incluso, hermanos, este salmo fue repetido por otros cuando estaban pasando en tiempos difíciles. Usted lee el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 8 y 9. Usted va a encontrar las mismas palabras que hay en el versículo 6 de este salmo. Versículo 6, Jonás repite esas palabras. Jeremías capítulo 20 versículo 10, Jeremías también usó estas palabras y repite las palabras del versículo 13 de este salmo. ¿Quién se recuerda lo que Jesucristo dijo que se parece al versículo 5 de este salmo? ¿Qué dice el versículo 5? En tu mano encomiendo mi espíritu. Él dijo estas palabras en Lucas capítulo 23 versículo 46. Hermanos, este salmo es un salmo de lamento. Y la intención no es que el día de hoy salgamos deprimidos lamentándonos de aquí. La intención de este salmo, de revisar este salmo el día de hoy, es de que hoy salgamos con herramienta segura de que podemos acudir a la palabra del Señor y Él nos va a rescatar en el momento difícil. ¿Lo creen así? Si lo cree, diga amén. Amén. Podemos orar, podemos memorizar, repetir las promesas, expresar la confianza que vemos en los salmos, como el Salmo 31. Vamos a entrar a los primeros 8 versículos, hermanos. En el primer punto, que dice el refugio en medio de la persecución. El refugio en medio de la persecución. Lea conmigo Salmos 31, 1 al 8. Dice: en ti, ¿qué? Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos vanos. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Estos versículos primeros, hermanos, de los versículos 1 a 6, nos enseñan la herramienta de la fe. Hermanos, cuando oramos es un acto de fe, ¿sabía usted eso? Porque estamos solos en un lugar donde nos metemos, cerramos la puerta y empezamos a hablarle ¿a quién? A Dios. Y Dios no lo podemos oler, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sabemos y tenemos toda la seguridad que Él nos escucha. ¿Usted lo cree así? ¿Usted lo cree? Cuando necesitamos ayuda, hermanos, debemos saber en dónde buscar ayuda. Por ejemplo, hermanos,
No vamos a pedirle ayuda financiera, por ejemplo, que alguien que nos preste dinero a alguien que está pasando también por una situación difícil financiera, ¿verdad que no? No vamos a hacer eso porque eso sería ilógico. En mi carrera secular, hermanos, yo trabajé en la industria médica por muchos años, como por 20 años, y más de 20 años. Y en esa industria yo conocí, era administrador, era director de diferentes centros médicos. Y en mi carrera yo conocí a un doctor que se llamaba Dr. Phillips. Y Dr. Phillips, hermano, era un doctor que ayudaba a las personas. Él tenía, su programa se llamaba Lightweight. Y él era un doctor que ayudaba a las personas a perder de peso. Y usted dice, pues qué bien. Todos, hermanos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sí necesito esa ayuda a veces. Necesito que, sería bueno perder algunas onzas, no digo, más de onzas. El doctor Phillips ayudaba a la gente a perder peso, pero había una situación muy peculiar de él. Es que él mismo tenía el reto de peso. Y la gente cuando hacía citas con él, yo me los imagino, yo no sé, nunca me dijeron nada, nunca vi a las personas, pero yo me lo imagino que cuando hacían la cita, pues miraban Dr. Phillips Lightweight Clinic. Y hacían la cita y de repente llegaban a la cita les tomaban el peso, les tomaban sus signos vitales, los entraban a un cuarto de examinación. Y yo me imagino a estas personas cuando entraba el doctor dentro de ese cuarto. Dirían que el doctor que normalmente ayuda aquí no está presente, no llegó el día de hoy. Él era una persona, hermanos, diciéndolo de una manera amable, grande, muy grande. Por ejemplo, hermanos, ¿usted me pediría a mí algún consejo de cómo tener una cabellera esbelta, brillosa y larga? ¿Verdad que yo no soy la persona a la cual usted va a venir a mí a pedirme, oiga hermano, ¿y qué champú usa usted? Ay, no creí que iba a causar tanta risa. Se le hizo más, hermana María, se le hizo más gracioso lo de mi cabello que lo del doctor Phillips. Si necesitas ayuda espiritual, por ejemplo, hermanos, no vas a ir con una persona que no conoce a Dios. De hecho, si necesitas ayuda espiritual, no vas a ir con una persona que ni siquiera conoce la Biblia. ¿Qué consejos te puede dar una persona que ni siquiera va a usar la Biblia? En estos días un joven me preguntaba, oye, ¿qué opinas de tal libro? Y tenía un título espiritual. ¿Cómo ganarle en astucia al diablo? Decía, era el título de este libro. Y este libro está escrito por un hombre que ni siquiera cristiano era, que al principio de su vida fue expuesto a doctrinas cristianas, pero que al final él negó la doctrina tradicional, la doctrina bíblica. No vas a ir con una persona a pedirle ayuda espiritual cuando esta persona no conoce ni la Biblia. Hermanos, David no era extraño a las dificultades. Él sería un buen consejero de cómo salir de las dificultades ejerciendo confianza en Dios. David sabía en dónde podía encontrar refugio. Es por eso que él comienza el salmo de esta manera. Él llama a Dios Señor. ¿Qué quiere decir Señor? El dueño, el amo, el que tiene todo bajo su control. Era su dueño, alguien que tiene el poder sobre él. Él le llama a él y le dice que era su refugio. Cuando le llama refugio a Dios, él está diciendo en Dios tiene seguridad de protección. Él sabía que Dios podía protegerlo. Y decía, no permitas que sea avergonzado. O sea, él sabía que Dios tenía la autoridad para evitar que él fuera avergonzado. Y apela a la justicia. Y David no apela a la justicia propia, apela a la justicia de Dios. Muchas personas a veces dicen, Señor, haz justicia. Y más bien nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Muéstrame tu gracia. Porque si hace justicia sobre nuestras vidas, hermanos, difícil cosa pedimos.
David pide ayuda a Dios, hermanos. Sabe que Dios lo escucha. Sabe que cuando clama a Dios, Él puede rescatarlo. Ha comprobado que Dios ha sido su roca fuerte, su roca que lo protege, que es su guía. Le pide dirección apelando al amor de su nombre. Hermanos, cuando David le falló a Dios y que es confrontado por el profeta por haberle fallado a Dios, el profeta Natán se acerca a él y le dice: ¿sabes qué? Conozco un hombre que tenía una oveja. Y este hombre, cuando recibe a un invitado, toma la oveja de este hombre que solamente... Había un hombre que iba a recibir un invitado. Tenía un vecino que solamente tenía una oveja. Y este hombre que iba a recibir el invitado tenía a muchas ovejas. Y en lugar de agarrar una de sus propias ovejas, agarra la oveja de este hombre que solamente tenía una. Y cuando la mata, le convida a su invitado, David escucha esa historia y se enfurece. Se enfurece. Y lo que dice, lo que no esperaba es que el profeta le dijera: tú eres ese hombre. David tenía muchas mujeres. Varones que no conoces la Biblia, eso no es el diseño de Dios. Dios no nos manda a tener más que una mujer y serle fiel a una mujer. Pero David tenía más de una mujer, y en lugar de disfrutar de sus propias mujeres, él tomó la mujer ajena. Y David se enojó y dice: ese hombre merece la muerte. Estaba enfurecido. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Lo que David tenía, hermanos, es que David se humillaba ante Dios. David, cuando era confrontado, él sabía pedir perdón. Yo no sé qué es lo que quiere decir cuando la Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso es lo que dice la Biblia de David. Yo me imagino que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque sabía reconocer quién era su Dios y sabía humillarse a Él. Y Él le pide perdón, hermanos. Y David cometió muchos pecados, hermanos. No lo vamos a llamar errores, llamémosle como es. Y en esos pecados que Él comete, en una ocasión Dios le manda decir: por cuanto ofendiste mi nombre, hiciste que mis enemigos ofendieran mi nombre, fuiste ocasión de eso. Por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, le fueron a decir. Hermanos, David cometió situaciones difíciles, cometió pecados, pero él sabía a quién podía él recurrir y sabía que Dios podía perdonarlo, y él apela a Dios por el amor al nombre mismo de Dios. No le dice: Señor, mira que yo soy el rey, mira que tú me has ungido a mí, sino que le apela al amor de Dios, por su propio nombre. Le pide al libertador por excelencia que lo libre y sea su refugio. Yo te pregunto, hermanos, ¿estás buscando la ayuda oportuna en el lugar correcto? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al 1-800 psicólogo? ¿O cuándo fue la última vez que llegaste a uno de esos lugares? No me sorprendería, hermanos, ya casi nada me sorprende que dentro de las mismas iglesias, personas que vienen domingo tras domingo y se sientan en las sillas de las iglesias, hay personas que entre semana también llegan a esos lugares para que les lean las cartas, para que les lean las manos, para que le miren en la bolita de cristal cuál es el futuro y qué es lo que van a hacer. Hermanos, esas cosas ofenden a Dios. Ningún hijo de Dios debería estar visitando esos lugares. Esos lugares están hechos de cosas de mundanalidad que ofende a Dios y que están en contra de Dios. No importa qué tan bonito hablen, hermanos. Por allí hace mucho tiempo, cuando yo todavía miraba televisión de más joven, había uno que de repente en un programa de farándula salía un hombre así vestido muy exóticamente y hablaba de Dios y decía Dios y que esto y que el otro. Pero era un hijo del diablo.
No sé si todavía lo será. ¿Se murió? Si se murió y no se arrepintió, ¿dónde está? En el infierno. ¿Cuántas veces mencionó el nombre de Dios? Muchas veces. Pero si no tuvo fe en Jesucristo y no se arrepintió de las cosas que estaba haciendo, y las acciones que él hacía, su mismo obrar, lo asignaban como una persona que no conocía a Dios. Estamos buscando a Dios en los lugares correctos. No simplemente porque hablen de Dios en lugares, hermanos, los testigos de Jehová hablan de Dios. Los mormones hablan de Dios. Los brujos hablan de Dios. Le dicen que es la magia blanca. Hablan de Dios. Pero no todo el que me dice Señor, Señor. Sepa dónde buscar ayuda, hermanos. Y estos salmos podemos rememorizarlos para recordarlos en los momentos cuando tenemos necesidad de Dios. ¿Sabes de Dios lo que David sabía de Él? Que Él escucha. ¿Sabes que Dios te escucha? ¿Sabes que Dios te puede rescatar? Que Dios es tu roca de protección, que es tu guía, que Él te puede libertar, que tú puedes tener confianza en Él. Hermanos, la situación difícil que pasamos puede ser aliviada por la herramienta de fe que Dios nos ha dado. Y también nos ha dado una herramienta, hermanos, de alabanza. ¿Cuántos nosotros alabamos a Dios en los momentos difíciles? Hermanos, seamos sinceros. Cuando viene la situación difícil y cuando está la situación que nos aprieta, que nos está quitando hasta el aire, clamamos a Dios, alabamos a Dios por su bondad, por quién es Él. ¿En verdad lo hacemos? David expresa su confianza aún en plena situación de tribulación. Qué bonito ejemplo, hermanos, tenemos de David. Hace un contraste entre los ídolos y el Señor. Expresa su confianza en Dios porque conocía que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Sabía que Dios estaba consciente de su aflicción, hermanos. Y el Señor está consciente de tu aflicción, lo que estés pasando. En el momento que estés pasando esa situación, Dios no está ignorando tu situación. Dios te escucha. Cuando tú clamas a Él, Él está presto para escucharte. Dice la palabra del Señor que sus oídos están inclinados todo el tiempo. Sus ojos están sobre nosotros todo el tiempo. Dejemos, hermanos, de ser esos cristianos que pasamos por debilidad, por la situación. Muchas veces nos concentramos en esas situaciones difíciles y esas situaciones difíciles nos hacen olvidarnos que Dios es un Dios que es todavía más grande, mucho más grande. ¿Cómo lo insultamos a Dios, hermanos? A veces preocupándonos. Yo me imagino que Dios se siente triste a veces cuando Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, que Él está para ayudarnos, que Él está para proveernos su mano poderosa de auxilio, y nosotros, en lugar de confiar en Dios, nos deprimimos, nos encerramos. ¿Conoce por ahí algún hermano que hay veces que usted le llama y no contestan porque está en una depresión total? David reconocía que Dios lo ha rescatado de sus enemigos, de lugares estrechos, de la trampa de sus enemigos. Y como en el pueblo judío, hermanos, cuando sufría penuria de esclavitud en Egipto, Dios sabía su estado y su condición. Dios mismo es el que desciende a rescatar. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Vea usted Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu oración, hermanos. Créele a Él. Créele. El Señor nos ha sacado de muchas situaciones difíciles. Y si el Señor lo pudo hacer en un tiempo pasado, ¿no podrá hacerlo otra vez? ¿No podrá volverlo a hacer?
Cuando te sientes decaído, acosado por las circunstancias, expresa tu confianza a Dios y alábale. El problema es que a veces solamente somos cristianos emocionales. Necesitamos tener un canto, el que canta, ese canto que habla de Moisés y cómo abrió el mar en dos. Y ese mismo canto dice que en esos momentos alábale, ¿no? ¿Qué lo dice así ese canto? Alábale. Hermanos, en esos momentos de dificultad, allí sí es donde puedes tú alabarle. Hermanos, ¿y sabía usted que cuando usted le alaba al Señor en esos momentos difíciles, el Señor viene y cambia la situación? Cambia la situación, garantizado. A lo mejor la situación de falta de finanzas sigue allí, pero Él cambia la situación. A lo mejor la enfermedad sigue allí, pero Él cambia la situación. A lo mejor la dificultad entre la familia sigue allí, pero Él cambia la situación. ¿Sabe por qué cambia la situación? Porque Él cambia tu perspectiva. Cuando le alabas a Él, cuando le exaltas a Él. Si el pueblo judío en esclavitud expresó la queja de la opresión que sufrían, ¿qué crees que Dios hará con la alabanza de un pueblo que clama confiando en Él? Clama a Dios, hermanos. Él te va a responder. Versículos 9 al 18, leamos la oración en medio del sufrimiento. Dice: tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor debilita mis ojos, mi alma y mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La aflicción está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy motivo de desprecio para mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo murmurar. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío. Y digo: tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y los silenciados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Por eso es que este salmo se llama un salmo de lamento. Él está en una tristeza. El rey David está pasando por un momento difícil. ¿Qué momento estaría pasando en este momento que él escribe este salmo, de esos momentos de dificultad? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero él conocía bien la dificultad y la tristeza. Pero hay una herramienta más que el Señor ha permitido en nuestras vidas, y esa es la herramienta de la soledad. Usted dirá: ¿cómo es que la soledad es una herramienta? Si yo me siento mejor cuando estoy rodeado de personas que me pueden ayudar, cuando yo puedo llamarle a una persona, cuando puedo acudir a alguien, yo me siento mejor. Pero sabe que la soledad es una herramienta que Dios nos ha provisto para nosotros. ¿Qué haces tú cuando ya no tienes a nadie en quien llamar? O le has llamado a varias personas y todos te han dado la espalda. Cuando ya no hay de dónde agarrar un préstamo, ya no hay tarjetas de crédito de dónde sacar más dinero. ¿Qué haces tú cuando el doctor te ha dado una mala noticia y te ha dicho: los resultados de sus exámenes han salido bastante difíciles, tengo mala noticia para usted? ¿Qué hacemos cuando el doctor nos dice que no hay solución? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Clamamos a Dios. Cuando estamos solos, en realidad no estamos solos. Cuando parece que estamos solos, en realidad Dios está. El cristiano, hermanos, nunca estará solo, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días.
Simplemente pues hay veces que somos cristianos que tenemos amnesia a veces. Se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Y empieza ese dolor, empieza esa preocupación a subir por nuestro corazón y agarrarnos como con unas garras fuertes que nos oprimen, que nos tienen bien agarrados. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Y esa soledad, hermanos, nos ayudan a recordarnos que podemos tener confianza en Dios. Esa confianza que aquí expresa el salmista. Él está pasando por un momento difícil, pero recuerda que Dios es su refugio, que es su roca. Recuerda que Él no lo dejará ser avergonzado porque ha clamado a Él. Hay muchas promesas en la Biblia, hermanos. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Por ejemplo, situaciones de finanzas. Hay un salmo que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú eres el hijo de un rey que es el dueño del oro y de la plata. O dime que un día te has quedado sin comer. Yo no tengo que decirles que yo me he quedado sin comer. Sí, ríes, hermana. Se nota, ¿verdad? Hubo un tiempo en mi niñez que yo dije: este día no vamos a comer. Mi papá era un hombre trabajador, pero pues pasamos una situación difícil y yo me recuerdo que vivíamos en los apartamentos donde yo iba todavía a la escuela elementaria en el primero y segundo grado. O sea, ya más o menos se calcula esa edad. Y no habíamos comido nada y yo abría el refrigerador, hermanos. Teníamos una cajita de baking soda. No había nada más, nada más. Y pues sin YouTube en aquel entonces, sin algunos otros recursos para ver qué se podrá cocinar con baking soda. Y luego regresaba yo al refrigerador, lo abría y yo decía: a lo mejor ahorita sí va a haber algo. Y volvía y no había nada. Mi papá llegó del trabajo en la tarde y nos trajo comida. Y se cumplió lo que la palabra del Señor dice. Tuve que ayunar un día, hasta un ayuno forzoso, pero comí. El Señor siempre nos va a suplir, hermanos. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios, hermanos? Ciertamente yo les he enseñado a ustedes que nosotros no declaramos, no decretamos, no ordenamos. Yo no digo, en el nombre de Jesús ahí va a aparecer una bolsa de bistecs. No, yo no voy a decir eso. Pero yo voy a clamar a Dios y Él me va a escuchar y Él me va a contestar. Y si me hace esperar unas 2 horas más de lo que yo quería, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Terminamos este salmo, hermanos, 19 al 24, la alabanza a Dios por su bondad. Cuán grande es tu bondad, dice. Es alabanza. Las reservas para los que te temen y a la vista de la gente la derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi angustia llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amén al Señor, todos sus fieles. Amén al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Levante su mano si está esperando en el Señor. Y así como levanta sus manos, alabe al Señor también, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Así como David hace, hermanos, él decide alabar a Dios. Él sabe que Dios es grande en bondad, que Él es un Dios poderoso. Y David pensó que Dios
y sabía que Dios lo podía ayudar. Aun cuando él creía que podía caer, sabía que Dios escuchaba su clamor. Y Dios escucha el clamor, hermanos, de aquel que clama a Él. La pregunta es, ¿en quién y a quién estás tú clamando? Puede que tú estés clamándole a Dios y que en verdad pienses tú que estás clamando a Dios sin que en verdad no lo estés haciendo. Porque si tú estás clamando a Dios dudando de que Él te puede ayudar, no es la manera de clamar a Dios. ¿Te recuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos? Cuando el rey mandó a construir una estatua y ordenó a todos que se inclinaran ante esa estatua. ¿Qué fue lo que hicieron estos jóvenes hebreos que temían a Dios? Fueron amenazados que si no se arrodillaban ante esta estatua grande iban a ser echados en un fuego, y de hecho se mandó a calentar el horno 10 veces más de lo que estaba caliente. Y esos hombres hebreos que temían a Dios dijeron: no nos arrodillaremos ante la estatua. Hay situaciones en la vida, hermanos, que el enemigo quiere que nosotros nos arrodillemos delante de esas situaciones. Y cuando tú te arrodillas ante algo o otra cosa que no es Dios, tú estás dejando tu confianza en Dios. No te arrodilles ante nada ni nadie más que delante de Dios. Créele a Dios. Estos jóvenes les amenazaron que los iban a echar al horno, que iban a ser calcinados, quemados. Y dijeron ellos: nuestro Dios nos puede librar del fuego. Y dijeron también: y sépase que si no nos libra, aún así no nos arrodillaremos delante de esa estatua. ¿Es esa tu convicción, hermanos? Esa convicción solamente viene cuando tú en verdad confías en ese Dios que no puede fallar, un Dios que es fiel. La palabra del Señor nos dice que esos jóvenes, 3 jóvenes, fueron aventados al horno. Incluso las personas, los soldados que los aventaron al horno, se quemaron ellos mismos de tan caliente que estaba el horno. Y de repente el rey mira hacia donde estaba el horno, y después de haber aventado a 3 jóvenes adentro del horno, él dice: pero yo miro 4, y el cuarto es como el aspecto del hijo de los dioses. Él manda a sacarlos, y la palabra del Señor nos dice que no se quemó nada de su ropa. No fueron quemados para nada. Dios los protegió. Es por eso que la palabra del Señor dice, hermano, que cuando pases por el fuego, Él estará. Cuando pases por las aguas, Él estará. Las aguas no te podrán anegar. La situación difícil que estás pasando no podrá llegar a ti. Confía solamente en Él. Clama a Él. Y Él te contestará, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Hermanos, has pasado por situaciones difíciles y has fallado a Dios en ciertas veces, porque has dudado de que Dios te puede ayudar. Pero en esta mañana es momento de pedirle a Dios, primeramente, perdón por esas situaciones. Segundo, pídele a Dios que te ayude a tener una confianza en Él, que sea una confianza que no se quiebre ante las situaciones difíciles que pasamos. Amado Dios, estamos delante de ti agradecidos por tu bondad y misericordia, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que eres un Dios real, un Dios, Señor, que nunca ha fallado, un Dios que permanece fiel ante cualquier situación. Señor, sabemos, Padre, que tú has permitido situaciones difíciles en nuestras vidas y aún permitirás situaciones difíciles en un futuro, Padre. Yo te pido, Señor, que a través de esas situaciones tú nos ayudes a tener confianza en ti, a seguir buscándote a ti, Señor. Que podamos usar de las herramientas que tú nos has dado, las herramientas de la oración, la herramienta de la soledad, para usarlo como una oportunidad para alabarte, Señor. Crea en este pueblo que es tu iglesia,
confianza. Crea en este pueblo, Señor, esa convicción de que sirven a un Dios que todo lo puede y que nunca, nunca fallará. Así lo creemos, Señor. Para tu gloria y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.